ver si os puedo explicar algo nuevo o os puedo enseñar algo. No creo, porque todos sois profesionales, lleváis muchos años, entonces va a ser difícil enseñaros algo. Pero sí que os puedo explicar cosas que quizás puedan solucionar la vida o hacerla más fácil. Muy bien. Nuevas tecnologías que facilitan la instalación, ¿vale? Cosas que os ayuden a trabajar mejor, más rápido y ser más eficientes y más efectivos. ¿Cuál es nuestra experiencia? Ahí empezamos. ¿Qué hemos hecho en estos 70 años que llevamos, un poquitín más? ¿Qué hemos hecho durante ese tiempo? Bueno, atendiendo un poquitín de historia nuestra, decir que el grupo lleva más de 100 años en el mercado, 110 concretamente. A nivel de historia, pues decir que fuimos los inventores de las clavadoras de pólvora, de las clavadoras neumáticas, ¿vale? En los años 80, más o menos. Fuimos los inventores de la clavadora de gas, primera tecnología a gas, que esto fue una innovación respecto a las tecnologías anteriores, que eran pólvora. Ahí inventamos una clavadora para clavar en madera. Seguimos innovando esta tecnología o aplicando esta tecnología a otro tipo de clavadoras, por ejemplo, la clavadora de gas para construcción, para materiales de construcción, hormigón, acero, etcétera. En los años 90, con la Pulsa 1000. En los años 2000, pues aplicamos también tecnologías nuevas a lo que era el sistema de fijación en los tacos, que comúnmente conocemos de plástico, con un taco multimaterial que veremos más adelante. En los años 2011, aquí ya sacamos tacos ya bimaterial, que también veremos un poquitín la diferencia entre un taco estándar de plástico y un taco bimaterial. Y decir que en el grupo tenemos más de 19.000 patentes. Es decir, que siempre pues, hay unos señores que le dan a la cabeza y que tienen algunas neuronas más que algunos y son los que inventan y los que aplican nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues bueno, algunos inventos que podéis reconocer y que día a día los utilizáis. Pues sí, en los años 60 inventamos el tornillo de placa. Efectivamente, luego esta patente pues, se dejó de mantener su vigencia, pero inventamos el tornillo de placa. En los años 80 inventamos el primer anclaje aplicado a la placa de cartón yeso, específico para la placa de cartón yeso, que fue el Driva. Esto fue una revolución porque era un producto directamente relacionado con la placa de cartón yeso y que es específico para ello, ¿no? En los años 90, como he dicho antes, pues la primera clavadora de gas, ¿vale? La Pulsa 1000. En los años 2000 el taco multimaterial de golpe, taco rápido, taco clavo. En los años 2010 inventamos lo que sería un accesorio para la clavadora a gas que serviría para fijar aislamiento, es decir, dándole más aplicaciones a esta herramienta y con ello tener pues, más rendimiento y más eficiencia. Y en lo último, así lo más reciente, en el año 2020, evolucionamos un taco que ya teníamos específico para la placa de cartón yeso para altas cargas, dentro de lo que la placa nos permite, que ha sido el Stelix, que lo veremos también más adelante. Bueno, taco de golpe, esto es un producto muy conocido en el mercado, muy habitual. Aquí lo que nosotros hicimos fue un diseño exclusivo, que es esta V de aquí, la M y la Y. Este formato, este diseño que está patentado nos proporcionó la ventaja de que sea un taco que en materiales huecos siempre va a coger bien, siempre va a agarrar bien, no falla nunca. Evidentemente en materiales macizos funciona muy bien también y además con sus máximas prestaciones, ¿no? Es la composición de tanto el material plástico, ¿vale? Que es poliamida 6, como del tornillo, como del diseño, ¿no? Es el conjunto de todas estas tres cosas. Todo es producción propia, diseño propio, ¿vale? Es un tornillo con una rosca tipo arpón que va a facilitar la entrada del tornillo de manera rápida. Este producto se puede aplicar mediante golpeo, pero también se puede aplicar atornillando y va a facilitar la entrada y va a dificultar la salida, ¿vale? A más tiramos de él, pues más se va a sujetar el tornillo en el taco, ¿vale? Como vemos aquí en este material hueco, evidentemente con su certificación ATE europea, ¿vale? Y de altas prestaciones, con variantes de tornillos inoxidables si la aplicación lo requiere, ¿no? Que vaya al exterior. Últimamente lo que hemos hecho con este producto es también hemos renovado su packaging
Antes teníamos unos botes de plástico transparente. Ahora lanzamos este formato de bote más resistente, reutilizable. También nos preocupa el tema del medio ambiente, por eso este tipo de material del cual está fabricado el embalaje es reciclado y reciclable, ¿vale? Ambas cosas, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego sacamos formatos de embalaje también pues, que faciliten su transporte, que se puedan reutilizar, como es este maletín profesional, que yo voy a consumir el producto, pero luego lo voy a reutilizar pues, para llevar mis brocas, mis tacos y tenerlo todo ordenado y a mano. Esto es reciente, de este año. Luego, a nivel de anclaje para material específico, como es la placa de cartón yeso, tenemos el Stelix, ¿vale? Este taco viene de la evolución de dos tacos o dos modelos anteriores, ¿vale? Teníamos en su momento el Speed CC, que era un anclaje metálico que se plegaba con unas patitas y cogía la placa por la parte de atrás, ¿vale? Y era lo que mejores garantías nos daba en placa de cartón yeso. Teníamos una gama muy amplia, ¿vale? Pero teníamos varias referencias según si encontrábamos un tabique de una placa o de doble placa, ¿vale? Bueno, aquí lo que vimos es que se podía mejorar, entonces evolucionamos al Centec. En este caso, este producto lo que tenía de ventaja era que era más fácil de instalar que el anterior, porque se plegaba más fácilmente a mano, con una atornilladora o con unas pinzas, pero seguíamos teniendo varias referencias para diferentes espesores de placa. Claro, esto dentro de la distribución pues, lo que comporta es que tengamos que tener más stock, más referencias y ocupar más espacio en la tienda. Y también para vosotros instaladores, pues también el tener que llevar varios modelos en la caja de herramientas, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos fácil? Un producto, una única medida para todo. Me da igual ahora que haya una placa, dos placas, tres placas, cuatro placas. Siempre va a coger bien y llevaré solo una medida de taco, ¿vale? Y el taco se va a adaptar y se va a plegar de una manera o de otra en función de las placas que encontremos. Lo vemos ahora. Aquí vemos el anclaje. Entonces vamos a encontrar que tenemos por un lado dos aletas antirrotación para que el taco no gire, ¿vale? Tenemos por otro lado unas patas que se van a plegar y que van a coger, si hay solo una placa, la van a coger por la parte de atrás, y si hay doble placa van a quedar embutidas entre las dos placas. Y por otro lado, para que haga una buena expansión, tenemos tres patas adicionales aquí que se van a abrir. Por eso me da igual que encuentre un tabique con una, dos o tres placas. Siempre va a coger bien. Y con una medida lo hago todo. Bueno, si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo, si no le gusta algo de lo que estoy explicando, me lo diga, que cambio y... Mi pregunta es... Su pregunta. Si este cuadro, o sea, este tipo de taco valdría para colgar cuadros pesados o tal, pero en vez del tornillo... ¿le venden con arandela en L o otro sistema? A ver, nosotros lo suministramos siempre con tornillo, ¿vale? Porque con esta fijación lo que queremos... A ver, aplicaciones de este tipo de taco, pues desde fijar una estantería decorativa, a fijar un soporte de un televisor, a fijar un soporte de un radiador, a fijar muebles de cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello sobre placa de cartón yeso. Entonces, las variantes hoy por hoy no las tenemos, que sería, por ejemplo, con gancho, con cáncamo cerrado o argolla, ¿no? Cerrada. Hoy por hoy no. No obstante, si se quita el tornillo una vez expansionado el taco, ¿vale? Yo puedo quitar el tornillo y podría colocar con el mismo métrico, ¿vale? Que lo tenemos disponible con métrico 4, métrico 5, métrico 6. Lo más habitual es métrico 6. Entonces, podríamos, una vez expansionado el taco, quitar el tornillo y insertarle un métrico 6 que acaba en gancho, por ejemplo, porque tengamos que colgar, por ejemplo, pues una lámpara de una placa de cartón yeso en el bajo forjado, digamos. Muy bien aclarado. También lo veo muy útil para edificios públicos porque son a manos. Eso es. Hola. Piezas de anclaje como los pasamanos y Correcto. cosas que necesitamos que tengan una fuerza sin tener que utilizar la resina. Eso es. A ver, aquí hay que tener en cuenta que este tipo de fijación sobre placa de cartón yeso, como muchas veces pasa con las fijaciones, tenemos fijaciones que pueden ir del ámbito de cargas desde 5 kilos, 1 kilo, a 3.000 kilos o 5.000 kilos. Pero todo ello va a depender siempre del tipo de fijación y del material base donde la vamos a colocar.
Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Digo, bueno, yo quiero poner sobre este tabique de placa de cartón yeso, quiero soportar 300 kilos. ¿Hay tacos que aguanten 300 kilos? Sí, pero tenemos que ver si la placa de yeso lo soporta. Entonces, la limitación nos la va a dar también el material soporte. Entonces, normalmente este taco, por ejemplo, este taco una carga recomendada habitual con una placa estándar BA13 son 20 kilos por punto de fijación como carga recomendada, ya con los coeficientes de seguridad aplicados. Entonces, es distribuir la cantidad de fijaciones en ese montaje, en esa instalación, para que me soporte esos kilos. Si ya tenemos que ir a unas cargas superiores y la placa, o si hay doble placa o triple placa, no lo soportase, evidentemente tendríamos que haber tenido una previsión de colocar un refuerzo interior antes de montar la placa. ¿Este tipo de taco es mejor que el otro que teníais en espiral que se giraba? Sí, tenemos alguno que se rosca directamente sobre la placa, pero son para menos kilos. Sí, pero también siempre estamos limitados a la carga que soporte la placa, ¿vale? Luego, como decía aquí, pues lo podemos utilizar para todos los espesores de placa desde más o menos 10 milímetros hacia adelante, ¿vale? Un mínimo de 10 milímetros, pero bueno, ya sabemos que la placa estándar es BA13, 12,5 exactamente, ¿vale? Evidentemente hay que tener en cuenta también el espesor que fijamos, ¿vale? Por eso el tornillo deberá ser más largo. Tengo que sumar el tornillo que necesito que entre en el taco más el espesor de la pieza que voy a fijar. No es lo mismo fijar 1 milímetro que fijar 1 centímetro, ¿no? ¿Vale? Aquí podemos ver un poquitín pues, cómo trabaja el taco pues, con un espesor más pequeño o más grande. ¿Vale? Al final la expansión la va a hacer igual, todo igual, lo único que el tornillo será más largo, más corto en función del espesor. ¿Vale? Y cualquier tipo de placa, placa de alta dureza, placa estándar, placa impregnada, etcétera, etcétera. Vale. De aquí pasamos a un tipo de taco con un sistema de fabricación y de composición de materiales innovador, que es el tema del bimaterial, ¿vale? Aquí vemos taco que se compone de dos materiales. La parte gris es un polímero, es una poliamida con un elastómero que le da flexibilidad, es decir, se forma fácilmente y se adapta bien a los materiales. La parte de color es un polímero, una poliamida con refuerzo de fibra de vidrio, que le da rigidez al taco, ¿vale? Esto lo que hace es que el taco se adapte muy bien a cualquier material, pero además obteniendo unas cargas elevadas, ¿vale? Para ser un taco de plástico, ¿vale? Aquí tenemos diferentes diámetros, tenemos el diámetro de 5, de 6 y de 8. Pero además, este tipo de taco también hemos aprovechado que hacemos esta parte del taco de este material reforzado en color. ¿Para qué? Para una cosa muy simple. Identificar el diámetro del taco según el color. Las personas que ya empezamos a tener cierta edad y que ya la vista nos empieza a fallar y cuando vemos todos tacos grises y todos del mismo color, pues empezamos a hacer así, mirar el taco y decir, oh, no veo el diámetro, no sé, más o menos creo que es 5, creo que es 6. Aquí no me hace falta, voy sin gafas y lo veo. Y hago así y digo, vale, amarillo 5, rojo 6 y azul 8. Y así de fácil. O se nos caen los tacos al suelo, una cosa tan tonta como esta. El suelo es gris porque es hormigón, ¿no? Los tacos casi no los veo. Se me cae uno de color azul, rojo, amarillo, lo veo seguro. Entonces me agacho y lo recojo para no perder dinero y no tirar tacos por ahí. También. Aquí podemos ver cómo se plega el taco, por ejemplo, tras una placa de cartón yeso, porque este taco es multimaterial. Me va a servir en cualquier material. Materiales cerámicos, huecos, cerámicos macizos, hormigón macizo, placa de cartón yeso, o sea, es universal. Cosa importante, el tornillo que colocamos en el taco, aunque parezca una cosa evidente, los tornillos ¿cómo acaban? ¿Alguien me lo puede decir cómo acaban? En punta, en punta. ¿Qué pasa? Si yo coloco aquí un tornillo que sea la misma longitud que el taco, ¿qué pasa en la parte final del taco? ¿Lo abrirá o no? No, ¿verdad? No lo abrirá. ¿Por qué? Porque como acaba en punta, no lo va a abrir. Entonces, cosa a tener en cuenta, que el tornillo siempre supere la longitud del taco al menos en 1 centímetro. Es decir, que todo el núcleo del tornillo atraviesa el taco completamente. Pero en este taco, que me da de hacer un nudo tras el material, todavía es más importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde roscará el taco para plegar el taco? Aquí al final. ¿Vale? Y entonces vamos dándole vueltas al taco, al tornillo, y lo vamos a ir plegando. Pero además tengo que sumarle aquí el espesor de lo que yo fijo. Es decir, espesor A, la pieza que fijo, más espesor B, longitud del taco, más espesor C, la punta del tornillo, que tiene que pasar al menos 10-15 milímetros. Y la suma de eso me dice qué tornillo tengo que poner. Pero
como no queremos que tengáis que hacer números en la obra para saber esto, lo hacemos muy fácil. ¿Por qué no vendemos el taco con el tornillo incluido? Pues ya está, pues venderemos el taco con el tornillo incluido de la medida ya adecuada. Y ya no tengo que pensar, cojo taco, tornillo, lo pongo y atornillo. Así de sencillo, para todos los modelos. Aquí podemos ver el taco desde otro punto de vista y ya se ve, bueno, tiene una zona central con unas aletas que también evitan que el taco gire, que también lo que hacen es que agarren bien en los diferentes nervios de, por ejemplo, un ladrillo hueco y siempre vayan a hacer presión en esas zonas, que es donde han de hacer presión. ¿Vale? Aquí podemos ver el taco cortado y vemos claramente cómo se identifican los dos materiales. ¿Vale? No es que hagamos una parte del taco de un material y luego le encajamos otro material encima, sino que aquí estamos fusionando dos materiales en el momento de inyectar el taco en las prensas. ¿Vale? Lo que los inyectamos desde dos puntos y con dos composiciones diferentes. ¿Vale? Una collareta aquí con unos refuerzos que van a evitar que el taco gire. ¿Vale? Que esa zona es la zona más importante porque muchas veces es donde tengo la primera pared del ladrillo o la placa y es ahí donde quiero que más fuerza me haga y es ahí donde va a hacer toda su expansión. ¿Vale? Y todo el conjunto hace que sea un taco seguro, resistente, flexible y multimaterial. Es decir, este taco yo ahora me pongo en vuestra mente, soy instalador. ¿Por qué tendría que tener este taco? Porque este taco me facilitará la vida, lo llevo ahí y sé que si cuando llego a hacer una instalación el taco de siempre no me acaba de funcionar bien, sé que cojo uno de estos, lo coloco y me funciona seguro, garantizado. ¿Vale? Bien, siguiendo con este tema del multimaterial, una vez hicimos el taco de plástico, de poliamida, lo quisimos aplicar a tacos ya de mayor resistencia. Por ejemplo, tacos metálicos. ¿Qué ocurre con un taco metálico estándar de toda la vida sobre material hueco? Pues que el de camisa de siempre toda la vida, que cuando hago expansión, pues esa expansión, si el material hueco es débil, que lo es, ¿vale? Y a veces deteriorado por el paso del tiempo, pues si yo le doy una expansión muy fuerte me puede romper el material. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no hacemos un taco que sea metálico, híbrido, metálico-plástico, que la parte de plástico se adapte al material hueco y la parte metálica haga una buena expansión ahí en la zona donde la tiene que hacer, ¿vale? Y tendremos las máximas cargas posibles en material hueco y en todos los materiales. Es esto que vemos aquí. Aquí este taco se compone, la parte negra es un plástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio también y la parte metálica pues es metálico, ¿vale? Aquí combinamos por un lado que las patas de la parte negra se plegan y se adaptan al material y las partes metálicas, las patitas, se van a abrir y van a hacer presión en la pared del ladrillo o en el hormigón macizo o en ladrillo macizo, etcétera. ¿Vale? Este tipo de anclaje lo tenemos en diferentes versiones. Pasante, es decir, yo hago el agujero atravesando la pieza a fijar, coloco el taco y luego le doy un par de apriete. Lo tenemos pasante para grandes espesores y lo tenemos de superficie. Es decir, que yo coloco el taco, lo expansiono, quito el tornillo, coloco la pieza a fijar, colocaría el tornillo y le daría un par de apriete. Aplicaciones, muchas. Un ejemplo, tengo que hacer una franja cortafuegos, por ejemplo, en una nave industrial, donde me encuentro bloque hueco de hormigón, hormigón macizo, etcétera. Pues en estos casos, por ejemplo, sería un taco muy adecuado porque va a coger muy bien en estos materiales, se va a adaptar en el bloque hueco y además con altas cargas, incluso hasta el punto de llegar a sustituir un anclaje químico. Ventaja principal respecto al químico, pues que este anclaje es inmediato. Yo lo aplico y ya inmediatamente me va a sujetar el material que tenga que fijar. No tengo que esperar un tiempo de endurecimiento de un químico, ¿no? Luego, como es un anclaje metálico, pues tiene una clasificación A1 al fuego también. Hoy por hoy no hay un certificado específico de fuego, pero lo habrá en el futuro. Y también en muchos casos hay a veces instalaciones en las cuales se requieren unas altas cargas, ¿vale? Y entonces este taco sería el adecuado para ello. Vemos aquí ventajas rápidamente: fiable, inmediato, reduce el tiempo de instalación a la mitad, porque si yo utilizase un químico tendría que esperar un tiempo para que se fraguase el químico. Me da un alto rendimiento en materiales macizos y también en huecos, ¿vale? Y por lo tanto esto al final en el conjunto, en cierta manera, se traduce en un ahorro de costes. Siguiendo esta filosofía de fijaciones multimaterial, fijaciones fáciles de instalar,
llegamos a un tipo de producto químico, pero que se instala como un producto mecánico. No sé si muchos de vosotros que estáis aquí alguna vez habéis instalado anclaje químico, pero un anclaje químico necesito una pistola, el cartucho del producto, el cartucho del químico, ¿no? Donde viene el químico y el catalizador, una mezcladora que me mezcle los productos, y si lo voy a colocar en material hueco voy a necesitar también un accesorio, un tamiz o una camisa que me aguante ese químico dentro del material. Es decir, que para hacer una cierta instalación pues necesito tener una experiencia de cómo aplicar este producto y luego controlar muy bien el consumo de este producto para no gastar más material del necesario. O lo que también ocurre, empiezo un cartucho de químico, llego a la mitad, coloco mis 3 anclajes, el resto lo dejo ahí, se endurece, lo pierdo y lo tiro. Vale. Nosotros, para evitar todo esto, ¿qué hicimos? Un cartucho químico unidosis. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la resina, tenemos el catalizador, que es lo que produce al mezclar el endurecimiento del producto, tenemos el tamiz para que se adapte en materiales huecos, que es donde va a retener la resina, ¿vale? Y esto se complementa con una varilla, un tornillo varilla, que lo veremos ahora aquí, ¿vale? Que es lo que va a producir que se haga toda la mezcla. Sencillamente, ¿cómo funciona esto? Hago un agujero en la pared con una broca, inserto este cartucho, ¿vale? Cilíndrico, y luego atornillo. Esto lo sabe hacer todo el mundo, lo sabe hacer mi madre, lo sabe hacer todo el mundo. Es perforar, colocar y atornillar. Cualquier particular lo podría hacer. Con la ventaja de que aquí no pierdo químico, no tengo mermas, no tengo que llevar ningún accesorio para su instalación, por lo tanto, no necesito equipamiento, ¿vale? Y si he de colocar 10, me llevo 10. Si he de colocar 20, me llevo 20. Es decir, sé lo que voy a gastar, ¿vale? Y colocación muy rápida. A nivel de cargas, pues unas cargas elevadas, es decir, llegamos hasta 200 y pico kilos, 220 kilos por punto de fijación en hormigón, por ejemplo, pero me vale en hormigón, en bloque hueco, ladrillo macizo, etcétera, etcétera. ¿Cómo acaba esto una vez instalado? Pues al final me va a acabar aquí una rosca de métrico 8, métrico 10, ¿vale? Y luego aquí ya pues colocaría lo que tenga que colocar. Nos puede servir, por ejemplo, para suspender un techo de un cierto peso, un techo quizás acústico, por ejemplo, que es de varias capas, con diferentes aislamientos, la placa, una parte de material de alta densidad, otra parte de absorción, etcétera. Igual estamos hablando por metro cuadrado, pues igual de 50 kilos, ¿vale? Pues este taco, por ejemplo, me vendría muy bien. Y sobre todo también cuando encuentro materiales que no sé muy bien cómo está su estado y que a veces incluso perforando se deterioran, se rompen. Pues esto me podría venir muy bien también. Bien, vamos a ir un poquitín más rapidito. Vamos a ver el tema del clavado, ¿vale? Quizás muchos de vosotros lo conozcáis. Nosotros hemos tenido pues la Pulsa 1000, la Pulsa 700, la Pulsa 800, pues ahora tenemos la Pulsa 27, es el último modelo que lanzamos al mercado. Aquí lo que podéis ver en la parte gris es la anterior Pulsa, que es la Pulsa 800, y esta es la nueva Pulsa. ¿Qué hemos conseguido hacer aquí? Una máquina mucho más ligera, mucho más compacta. Al final el tema de tener una máquina en la mano todo el día, un instalador, pues significa que si reducimos el peso, mejoramos la vida del instalador, mejoramos la vida de nuestras muñecas, de nuestro codo, de nuestro hombro, que muchos de vosotros pues, seguramente lo sufrís, ¿vale? Entonces esto es una ventaja. Luego, una máquina más compacta que me permita entrar en los huecos en sitios de difícil acceso de manera más fácil, ¿vale? Luego tenemos una menor fuerza. Aquí estamos hablando de que pues, ya las máquinas de clavado a gas nuestras de siempre no tienen retroceso, es decir, podemos disparar con toda la comodidad. No es como antiguamente con los clavadores de pólvora, que sí que tenía más retroceso, pero es que con esta aún menos retroceso, ¿vale? Por lo tanto, sufrimos menos. Y luego una gran autonomía. Hablamos de, con la batería de litio que lleva la máquina recargada, que en una hora está recargada, hablamos de 10.000 disparos. Puedo trabajar un día tranquilamente. ¿Vale? Y si alguien gasta 10.000 disparos en un día, que me lo diga, porque tendremos que hablar, porque es una máquina. Bueno, luego hablar también de nuestras garantías. Al final, todos los productos nuestros, sean de herramientas, clavadoras, herramienta eléctrica, etcétera, todos tienen una garantía premium, garantía FOS, que tenemos cobertura por 3 años de todo, incluso seguro de robo y hurto. A nivel de consumible, bueno, tenemos una amplia gama de clavos, ¿vale? Cada clavo tiene su necesidad, es decir, ¿por qué hay tanta gama de clavos de medidas y de tipos? Porque hay muchos materiales de construcción muy diferentes,
hoy en día, y más aquí en España, pues tenemos en áreas geográficas incluso varían mismos materiales, ¿no? Tenemos pues hormigón macizo, hormigón de vertido, hormigón estructural, hormigón prefabricado, hormigón pretensado, ladrillo macizo, ladrillo hueco, tipo Gero, tipo Tochana, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay diferentes y tantas medidas de clavos y tantos tipos. Aquí podemos ver que tenemos los de la tira negra, que son la gama C6, son para materiales de construcción en general. Diferentes longitudes de 20 a 35 milímetros. ¿Por qué? Porque dependiendo del espesor de lo que yo vaya a fijar, voy a necesitar un clavo más largo o más corto. Y también dependiendo del material, si es más blando o más duro, voy a necesitar un clavo más largo o más corto. ¿Cómo regulamos cuando utilizo un clavo u otro? Pues es en función del material, ¿vale? Y es probando la obra, hago el disparo. Aunque hay unas tablas que tenemos que especifica en este material, recomendamos este clavo, ¿no? Luego, esta máquina también puede clavar en acero, por lo tanto tenemos unos clavos específicos para clavar en acero, los cuales tienen una punta endurecida en forma de bala y con un tratamiento por inducción, ¿vale? Que da una mayor dureza a la punta y además, al mismo tiempo que le da dureza, le da elasticidad al acero del clavo. ¿Esto por qué? Porque lo que queremos es que el clavo penetre bien en el material, pero que no se rompa. Por eso es muy importante encontrar el equilibrio entre dureza y elasticidad, ¿vale? Los clavos se templan como muchos materiales, ¿no? Pasan por un proceso de temperatura a la hora de fabricarlos y eso es lo que nos garantiza que tengamos una tasa de éxito muy elevada en el uso de los clavos. Puede parecer que un clavo es algo muy simple a nivel de fabricación, que es muy simple, un clavo es un clavo y ya está, pero tiene su tecnología y bueno, nosotros llevamos más de 70 años de experiencia en esto y lo tenemos muy por la mano, ¿no? En estos clavos naranjas, estos los podemos utilizar para acero, pero también para hormigones prefabricados, ¿vale? Encontramos hormigones prefabricados que pues, tienen una dureza superior a un hormigón estándar y ahí sí que recomendamos el clavo, el mismo de acero, ¿vale? En esos hormigones, porque siempre va a funcionar, aunque aquel pueda funcionar, este va a funcionar mejor, porque va a tener una tasa de éxito de penetración del clavo y una tasa de éxito mayor, ¿vale? Medidas de 15 a 32. De la misma manera tenemos clavos específicos para madera, que es un clavo tornillo, es decir, este clavo tiene una especie de espiral o de arpón y la cabeza tiene la marca Phillips, es decir, que es un clavo que yo voy a poder clavar en madera y lo voy a poder quitar si en un momento dado lo tuviese que quitar, ¿vale? Solo hay una medida, aquí 25 milímetros. Y luego tenemos alguna variante de clavos con un plástico gris que vemos aquí, que este plástico es un plástico más rígido que normalmente en los clavos estándar de arriba el plástico queda chafado cuando clavamos y queda ahí. En estos el plástico se rompería y saltaría. Por ejemplo, tengo que hacer una aplicación que tenga que clavar algo que queda visto y que no quiero que se vea el plástico. Pues utilizaría estos. O voy a clavar sobre madera. O voy a clavar un rastrel de madera sobre hormigón. No quiero que el clavo el plástico se quede encima de la madera, quiero que quede embutida de la cabeza de la madera. Utilizaría los de color gris. Y luego tenemos algunos clavos especiales para aplicaciones no bien de construcción, más bien de instalación, ¿vale? Para clavar cajas de derivación, canaleta de instalación eléctrica. Es decir, hay bastantes accesorios. Siguiendo la tecnología de la clavadora, sacamos al mercado ya hace unos años la primera clavadora para fijar aislamiento, específica para fijar aislamiento en fachada ventilada. ¿Por qué? Porque cuando colocamos el aislamiento en fachada ventilada con sistemas tradicionales de fijaciones tradicionales de mecánicas, ¿no? De impacto o atornilladas, pues he de perforar con una broca muy larga, atravesar un aislamiento, llegar al hormigón, luego colocar la espiga atravesando el aislamiento y si no tengo buen ojo, pues he destrozado el aislamiento. ¿Por qué no tener una máquina que me facilite esto de manera rápida y la instalación sea atravesar y disparar, ¿vale? Pues hemos digamos, actualizado la máquina, haciéndola también más pequeñita. Del igual que hemos visto antes con la Pulsa, esta máquina es ligera, es compacta. ¿Y cómo funciona? Yo cogeré la máquina, le colocaré el accesorio en la punta, ¿vale? Una seta, una espiga para fijar el aislamiento del espesor adecuado, atravieso el aislamiento hasta llegar hasta el material base y disparo. Claro, esto, la velocidad de instalación de un aislamiento en fachada o bajo forjado o en un muro interior, etcétera, es 10 veces más rápido que el sistema tradicional, que tengo que perforar con una broca, dejo el taladro, pongo la espiga, atornillo o golpeo. También la ventaja con este sistema es que nunca voy a deformar el aislamiento. En el sistema tradicional de fijaciones para aislamiento, si yo golpeo para expansionar la espiga, ¿qué ocurre? Depende lo contento, cabreado que esté este día, cuando le instalo, pues chafo más o menos el aislamiento. Luego la fachada parece un sofá.
Entonces, con esto lo evitamos. Va a quedar todo una planicidad perfecta, van a quedar todas las cabezas de la espiga en superficie, sin deformar el aislamiento. ¿Por qué? Porque una vez la espiga atraviesa y llega al material base, de aquí no pasa. Y como no pasa de aquí, ya no puede chafar el aislamiento. Y lo que entra dentro del material es el clavo, que es lo que le da la resistencia. ¿Sí? Qué bien me he explicado, ¿verdad? Veo que todos sonreís. Bien, vamos a seguir. Aquí podemos ver, se ve más claramente ahora, ahora sí que podemos ver, ¿veis? O sea, al final coloco la espiga, esta espiga en el interior lleva ya el clavo, en su interior, el clavo adecuado. Colocaré la espiga en el guía clavo de la máquina, atravieso el aislamiento y disparo. Y lo que voy a tener, pues la parte frontal sería esto, ver la cabeza de la espiga cómo apoya bien sobre el aislamiento sin deformarlo. ¿Vale? Hay diferentes medidas de espiga en función del aislamiento que vaya a fijar. Tenemos la gama desde aislamientos de 60 milímetros de espesor hasta aislamientos de 200. Es decir, cubrimos de sobras cualquier necesidad que pueda haber en cualquier parte geográfica. ¿Vale? Esto va a ir increciendo porque si miramos años atrás el aislamiento que se fijaba, pues andábamos en 40 milímetros, quien lo ponía. Hoy en día ya estamos trabajando aislamientos en fachada 80, 100 y luego ya en zonas determinadas, según la zona geográfica, pues andamos 160, incluso 180, ¿vale? Ya son pues fachadas ya de un cierto nivel, ¿no? Vale, y luego un último modelo de clavado que hemos sacado al mercado es la Pulsa 65. Esto es la base de la Pulsa que ya teníamos, pero esta máquina me va a dar la posibilidad de clavar clavos desde 15 milímetros, que es el más corto que tenemos, el más pequeñito, hasta 65. Ventaja de esta máquina, principalmente fijar rastrelado de madera sobre hormigón, bien sea en fachada, bien sea en interior, bien sea en cubierta. También fijar en alguna aplicación específica, aquí ya depende del país, el fijar doble placa, que ahora lo veremos en una foto, aquí. Cuando coloco una canal, en según qué normativas, coloco una canal bajo forjado, deberá haber 2 placas de fuego por delante del canal, ¿vale? Y estás fijado, todo el conjunto fijado a el hormigón del bajo forjado. ¿Vale? Esto aquí en España pues no se suele hacer muy habitualmente, en otros países sí. Pues con esta máquina yo puedo fijar todo de vez, toda la vez, las 2 placas, las 2 tiras de placa más la canal, todo sobre el hormigón. O en algunos países se monta placa con un rastrelado de madera en vez de perfil metálico, pues también puedo clavar esos rastreles con la máquina directamente, porque llego a clavo de 65, que es decir, rastrel de 2 centímetros, 20, 25, más lo que entra el clavo en el material. ¿Vale? Luego también con esta máquina podríamos fijar en un momento dado aislamiento también directamente, coger una arandela de plástico que tenemos y directamente fijar un aislamiento de 2 centímetros o 4 centímetros, ¿vale? O sea que me da mucho juego. Muy bien, aquí podemos ver la gama de clavos, digamos la gama de clavos largos, que no teníamos antes, 50, 57 y 65 milímetros. Bueno, tema de herramientas, aquí tenemos un ejemplo, un láser verde. Hoy en día ya casi todos los láseres son verdes, se ven mejor que los de color rojo. Un láser muy completo, 360 grados. Tenemos los 3 ejes, ¿vale? Tenemos el eje del nivel, el eje de 360 grados vertical y el otro eje de 360 grados vertical, en cruz, ¿no? Un láser que te llega a 50 metros de distancia, el haz de luz, ¿vale? 50 metros para un lado, 50 para el otro, son 100. ¿Vale? Y bueno, muy completo con todas sus funciones. Tampoco hay que explicar gran cosa aquí, ¿vale? Y por último quería explicar en estos 10 minutitos que me quedan una herramienta gratuita, una aplicación que os va a ayudar a saber qué me ahorro, qué ventaja tengo si utilizo el sistema de clavado de disparo a gas con batería a el sistema tradicional de fijación mediante taco. ¿Vale? Imaginemos que aquí tenéis la aplicación se llama iPulsa, está disponible tanto para Android como para iOS. Esta aplicación, ¿qué es lo que hace? Es comparar en la instalación de tabiquería o en la instalación de aislamiento de fachada, sistema tradicional de taladro con broca y fijación mecánica con el sistema de disparo. Dice, sí, el disparo es mucho más rápido, porque me lo dice el señor de Speed, que es súper simpático. Pero a ver, esto yo no lo veo claro. Pues con la aplicación lo puedo ver. ¿Cómo lo veo esto? Muy fácil. Es una aplicación en la cual vamos a seguir varios pasos, por ejemplo. Yo los pongo aquí los 3 pasos, que se me va ahora.
Primera selección, elijo, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Tema de aislamiento de fachada o tema de tabiquería? Elijo, pum, pues aislamiento de fachada. Paso 2, le tengo que decir dónde voy a fijar. Material base. Superficie, oye, voy a instalar 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000, 250, los que sean. Y luego, mano de obra. Oye, voy a poner aquí pues mano de obra. Pues oye, van a ser 2 operarios, la mano de obra aquí es de 25 euros por persona, por tal. Vale, una vez instalo estos datos y los elijo, ¿vale? Lo que hace la aplicación, a ver que pongamos los datos, es coger con todos estos datos, hacer un cálculo en cuanto a la superficie, mano de obra, coste de la mano de obra y sistema tradicional de taladro y sistema de clavado, y me los compara, ¿vale? Llegando aquí puedo elegir si voy a utilizar una espiga según el espesor de aislamiento. Oye, voy a utilizar una espiga de clavado tipo tal o tipo cual, ¿no? Igual que la espiga manual. Y al final, con todo ello, ¿vale? Esto es mejor verlo con la aplicación usándola. Con todo ello llego a un punto. ¿Y el punto cuál es? El punto al final, una vez colocados los datos, es que al final me diga cuánto me ahorro en dinero, cuánto me ahorro en tiempo. Porque el tiempo es dinero. Porque no nos olvidemos que en una obra, al final, el tiempo de instalación son horas de trabajo de operarios, que vale tanto la hora cada operario, y al final, si reduzco estas horas de trabajo, estoy ahorrando dinero. Y estoy siendo más eficiente y más efectivo. Y esto también me ayudaría a, si antes acabo esta obra, antes puedo empezar la siguiente. ¿Vale? Y es tan sencillo como utilizar esta aplicación. Aquí hemos puesto un ejemplo, ahora no lo veo bien con la pantalla, pero creo que eran 2.000 metros cuadrados de instalación de fachada, con un aislamiento de 100. Entonces aquí me está diciendo que con el sistema tradicional, aunque es más barato a nivel de coste de material, pero como le sumo las horas de trabajo, lleva más horas de trabajo. Tardo más tiempo en perforar, colocar fijación, atornillar. Respecto al clavado, que simplemente es un disparo un segundo, es decir, 6, 7, 8 veces más rápido, incluso hasta 10 veces, dependiendo de cómo sea la obra, que el sistema tradicional, me ahorra X tiempo. Evidentemente, aquí en dinero, esto está aquí indicado en precio tarifa. No es ni dinero neto, es de precio tarifa, para que sea más uniforme todo, ¿no? Pero veo que en dinero me ahorro un 22% y en tiempo me ahorro un 83%. Es así de fácil. ¿Vale? La tenéis disponible, si no luego me podéis preguntar cualquiera de vosotros y os digo cómo descargarla, pero ayuda bastante a tener una idea de cuánto me voy a ahorrar con un sistema u otro. ¿Vale? Aquí lo vemos en grande. Vale, y hasta aquí todo lo que os podía explicar. Podría estar explicando más cosas, pero me tengo que ir. Entonces me sabe mal, me gustaría quedar mucho más tiempo. Agradeceros a todos que hayáis estado por esta explicación y gracias.